En el puerto de Bermeo, las embarcaciones de la flota pesquera saludan la llegada del yate Azor en el que viaja su excelencia el jefe del Estado. El generalísimo desembarca en los muelles al pie de la cofradía de pescadores. Con pasajes, es Bermeo uno de los puertos más importantes del Cantábrico y tributa a Franco un recibimiento lleno de afecto y de entusiasmo. Después de haber visitado e inaugurado la clínica del seguro de enfermedad del Instituto Social de la Marina, su excelencia escucha en la cofradía de pescadores al alcalde de Bermeo, que hace historia de los problemas de la villa y agradece la atención prestada a ella por el gobierno. El generalísimo contesta expresando cómo el movimiento nacional ha sabido poner a España en pie con su espíritu de hermandad. Marineros y pescadores ejecutan en el parque danzas típicas en honor del jefe del Estado. En unión de los ministros y autoridades que le acompañan, Franco presencia el desarrollo de este festejo popular. Después se efectúa la inauguración del ferrocarril Bermeo-Pedernales, que pone en comunicación el puerto y aumenta considerablemente su actividad con la zona de los ferrocarriles vascongados. El recorrido total de la línea es de 4.850 metros. Miren, Arteta Larrazábal, 30 de abril. Mi padre era carpintero, llevaba el bachoqui de su carrieta, chavales, y mi padre les enseñaba a ellos desfachanzaris y andaban pues de un pueblo a otro. En aquellos tiempos faltaba todo, y como faltaba todo, pues todos teníamos hambre, vamos a decir, hambre, como aquella vez que vino Franco, a mi madre le hicieron comprar banderas, unas telas de banderas, para poner aquí en la ventana, cuando aquí Franco no venía para nada, sino a la estación, pero vinieron la Guardia Civil con el tricornio y las capas aquellas, y mi madre tuvo que comprar, pues como entonces estaban todos en la Falange o en la historia, le llevaron a Bermeo a recibirle a Franco con banderitas y vestidos de azul. Y mi hermano Pedro Mari estuvo allí en Bermeo. Mi hermano 3 años menos y le llevaron allí estuvo. Era recibiéndole a Franco en Bermeo y tocando el chistu y el orquestu. Franco en el vagón saludando cuando llega a Pedernales, porque la estación de Pedernales ponía, todos hemos visto, Pedernales, jurisdicción de Busturia, porque el terreno era de Busturia, y venía ahí, a la estación venía el autobús de Bermeo y paraba ahí y todos cogían el autobús en su carrieta en Pedernales para ir a Guernica y a Bilbao, que todavía no existía. Al lado de la estación, encima de un muro, era un muro que había en la esquina del Palace, allí me subí al muro y claro, no te dejaban ir hasta allí, porque estaba la Guardia Civil allí esperando, pero yo me subí allí y ya le vi que salía del tren, que se montaba en el coche, que era un coche además grande, sí. Saludó, montó, estuvo el alcalde de su carrieta de Pedernales allí esperándole y con él subió a la colonia. Eso sí le vi yo. No, sin banderita. Sin banderita, yo banderita no. Eso sí que no. No, allí no nos obligaban. Había allí gente que tenían banderitas, porque vino mucha gente, pero yo no tenía banderita. Era chiquito, pequeñito, con trajecito, yo, guapo, vamos hombre. Pues los obreros que venían en el tren eran unos muy guapos también, no crees que no, ya me acuerdo de ellos, y muy guapos, y había gente de Busturia que no eran uno era Uriel Careca, que me dijo ayer su hermana,
que trabajaron aquí en el ferrocarril a hacer los túneles en el segundo, y ella que venía a traer la comida a su hermano todos los días de Busturia. Sí, luego se fueron a navegar y así, pero y nosotros lo que jugábamos era pues ir al túnel y nos encantaba hacer eso, nos encantaba. Y una vez me acuerdo que estaba para venir Franco era, y uno de aquí, entonces se pusieron grinaldas para que pase el tren al lado del puente, un poquito más allá, y uno de aquí, que le llamábamos Chatín, estaba arriba de la guirnalda, pues poniendo el verde, y el tren venía a hacer maniobras a ver cómo se esto, y se enganchó una cuerda al tren, y allá salió el grinalda todo abajo, frenó terrible el tren, pero no le pasó nada. De eso me acuerdo yo como si estaría viendo. En barracones. Y allí no nos metimos, pero te quiero decir que eran todo barracones. No sé cómo estarían, en qué condiciones. No estarían en buenas condiciones. Cuando dormían allí, y luego después de dormir, pues venían. Ahora, no sé cómo les daba de comer, o venía alguien a comer, a darles de comer. Yo les conocí colgados también, porque se colgaban en el puente, se colgaban y había estos que ponían, pero ellos se colgaban a hacer el trabajo del túnel. Sí, se mató también, ya se mató, y aquí haciendo túneles también se mataron. Sí, se mataron varios. Y luego también se casaron con unas de Mundaca, que por cierto hay una que todavía vive, guapísima, y se casó. Yo aquel le conocí, luego había otra que se casó también, y otra que vive, que no sé si no vive en Guernica, no te puedo decir. Pero esta, que era pintor, el que estaba de preso, pintor. Vine aquí. Lecumberri, Tomás, THO. Yo no estaba aquí, estaba en Arrigorriaga, mi padre era médico de Arrigorriaga. Yo, cuando era joven, no pasaba ninguno. No pasaba ninguno porque tenía el mar delante. Bueno, ya el mar, como está en esa foto, no lo he conocido yo, pero ya habían hecho una barrera, y le estaban rellenando. De eso me acuerdo perfectamente, que estaban los obreros allí rellenando. Yo en aquella época no sabía si eran obreros presos, para mí eran obreros, que tampoco sabía muy bien con esa edad ni si eran ya. Pues eso, y nada más. Y luego ya lo que sí tengo recuerdo, a partir en agosto, cuando vino el gallego, que dice mi abuelo, me acuerdo de todo lo que ocurrió. O sea, que estábamos en el bar Paco, que está allí justo encima de la estación, y como vino, había un coche americano, que luego he sabido que es un Cadillac, y como vino el señor el generalísimo, y allí todo el mundo con sus banderitas y todas esas cosas, y que yo creía que era, pues la gente de allí, pero luego ya mi abuelo Gaichiche me explicó que no, que eran mucha gente que habían traído de Bilbao, que eran obreros que les pagaban, les ponían una bandera y falangistas para que dijesen, pues viva Franco, pero que pues es lo que había. En el bar Paco, en una habitación que tenía un balcón, y desde allí estaba viendo la cosa. He visto, ahora, los recuerdos que tengo, pues como he dicho, tenía 7 años, ahí son unos recuerdos vagos. Yo estaba viendo cómo estaban rellenando aquello, cómo me estaban fastidiando, porque yo estaba desde el muro de casa con una caña y me estaban echando piedras. Y luego sí que me acuerdo, pues para mí era una obra como otra cualquiera, pero una obra que nos atañía porque era delante de casa, y todas las obras fastidian. Y luego ya, pues lo que sí me acuerdo es cuando vino el Franco, eso sí, porque claro, se organizó un lío en el pueblo que nunca había existido. Un lío el lío el día que vino, antes y después. La carretera, que nunca habían hecho nada, pues estaban arreglando la carretera. Y el paso que había para la colonia, o sea, la colonia escolar, que tampoco nunca habían hecho nada, pues la estaban arreglando. Y era porque Franco, o sea, después de Franco le trajeron de Bermeo aquí en un tren,
especial, porque ese tren luego desapareció, porque se fue a Manresa, ese tren se fue a Manresa. Pero aquí luego trajeron una chocolatera, vamos. Pero ese día, después de la inauguración, lo que estuvo aquí, se fue a comer a la colonia que le sirvió el Hotel Torrontegui, que le sirvió esa comida. El Hotel Torrontegui de Bilbao. Fueron ellos los que sirvieron aquí la comida a Franco cuando estuvo. Y entonces cogieron gente joven pues para darle esto, entre ellos a mi hermano, como era amigo de la familia. Del mayor es como Miren, era nacido del año 41 y entonces pues me llevaba a mis 8 años, entonces ya pues tendría 16 años o 15, entonces ya... Un electrodiesel que era de la casa Alstom, estaba hecho en Alsacia. Bueno, esto lo sé yo porque lo he leído luego en las memorias de mi abuelo, porque entonces yo no sabía ni dónde estaba Alsacia ni lo que era un electrocen. La chocolatera. Y además de ella me acuerdo perfectamente pues porque es una ocasión ya con unos, yo no sé si tendría 8 años o lo que, pues mi padre me había comprado una linterna magnífica que era una Winchester que iluminaba hasta Ízaro, y entonces un día se lo cogí entonces los críos éramos diferentes a los de ahora, éramos más revoltosos y sin malicia, pero total que le cojo la linterna y yo iba con un Nike rojo y no se me ocurre otra cosa que venía el tren, la pobre Isabelita, y me pongo ahí donde es el relleno, vamos, me pongo con la linterna debajo de un Niki así como rojo, claro, el maquinista pegó los frenazos de la de Dios, pues no sé si saltó algunas ruedas, los agentes saltó del tren y todos diciendo el de vagón. Y claro, luego la Guardia Civil a la noche en casa, claro, no pasó nada, y había Guardia Civil, eso sí. No te puedo decir, pero una pareja sí siempre que solía haber, por ahí, paseando, vamos. Yo luego he sabido que estaban en Bermeo, pero en aquel momento no tenía ni idea de ni qué podían ser, si también eran gente trabajadora que estaba allí. Y luego la Guardia Civil, pero ver Guardia Civil no era nada normal, en aquella época. La Guardia Civil andaba por todas partes, paseando. Como te he contado antes, un tío, hermano de mi padre, que era médico también, se veraneaba siempre en el hostal Paco y tenía ahí unas habitaciones y fuimos donde él a ver aquello, pues porque era un acontecimiento. Nosotros estamos en casa de mi abuelo cautamente, 2 o 3 días antes de este día del 16 se había marchado en tren, y por eso, además, como su padre había sido ingeniero de caminos, todas estas cosas de los trenes le llamaba mucho la atención. De hecho, el día 12, antes de marchar a Vergara, estuvo examinando la locomotora que habían traído, y estuvo con el maquinista y los 4 que estaban trabajando, que estaban con el maquinista, que eran franceses. Y luego, es que además después de eso fue el día 12, pero cuando él vuelve, cuando vuelve se encuentra en Amorebieta otra vez con la locomotora. Y entonces pues como ya te digo, como le gustaba este tema, habla con el maquinista y con los 4 franceses y le explican cómo habían traído esa locomotora, que habían traído los vagones que eran de la línea de Vitoria más, y cómo están enganchándoles para llevar al maquinista francés y a los 4 que venían con él habla en francés con ellos, porque hay un problema, porque no pueden enganchar los vagones, uno de los vagones lo van a utilizar con la locomotora para ir a Bilbao y llevar a los franceses. Y resulta que tenían problemas porque no pueden enganchar los frenos de vacío de la locomotora al vagón. Y le dice, pero vamos, este tren es el que le ha traído a este. Pues este es el mismo, o sea, los mismos vagones y esto. Y aquí no se puede enganchar. Le llamó la atención y supuso que, que en el viaje inaugural había venido el tren en esas condiciones, que no había frenos de vacío. Bueno, yo no entiendo cómo no soy... Pero para él era un disparate, vamos. De agosto, que es cuando ve la máquina, dice, hoy he logrado examinar muy al detalle la locomotora electrodiesel que traerá a Franco gracias a la amabilidad de sus maquinistas. Construida en Alsacia, es una maravilla de la mecánica. Con los vagones que son del Estella Vitoria, que sirvieron para ayer en Bermeo, uno de estos vagones lo enganchan a la máquina Alstom para llevar a los franceses a Bilbao, pero las mangueras del freno vacío de la máquina y del vagón no coinciden. Hablo con los franceses y al ver que los empleados de la estación no pueden enchufar las máquinas, les digo en francés, les pregunta, ¿qué pasa? ¿Que no se pueden enchufar las máquinas? Y dicen, no se pueden enganchar los frenos. A lo que,
A lo que me contestan, no. Por lo visto, los ingenieros que han organizado el tren para Franco no se han preocupado de los frenos. Eso lo dice, bien claro. Bueno, y luego dice, la inauguración del ferrocarril a Bermeo ha tenido por nota la traída por fuerza de miles de obreros, falangistas, etc., para hacer ver lo que no era impulso ingenuo de los bermeanos, etcétera, etcétera. Farsa y cuento, como siempre, de esta gente. Soy José Félix Martos y nací en el 1949, en febrero, 22, en Mundaca. José Martos, Justicia, Juan Algorta, Zabala. Mi padre era preso político de eso, sí, de la guerra. Por rojo, decían que eran rojos, sí. Mi madre a la fábrica, primero en Garavillas y luego en Ormaza. 3 chicas y yo. Y yo a los 14 años he ido a Paria, a pescar. No hacía más que llorar. Sí, le engañaron con las firmas para firmar sobre la muerte del padre. A la hora de firmar los papeles le dijeron unos papeles que firme y firmó. Y entonces la paga que quedó poca. ¿Qué le quedó? De viudedad, poco dinero. Mi padre estaba dinamitando, era dinamitero. Y no sé, según ahorita decían que era el capataz del batallón. Él era el encargado de poner los explosivos y eso sí. Yo con 1 año y pico no llegaba a los 2 años. Y mi hermana, meses tenía, estaba dándole pecho a mi madre todavía, y se le cortó el pecho. Mi padre murió quemado. Por no parar el compresor, para agujerear, para meter la dinamita, por no parar, tiró una garrafa de gasolina y se resbaló. Y el compresor, como estaba caliente, se quemó. Y le trajeron, estaba quemado, y le trajeron a casa. Estaba negro. Y mi hermana decía que no era mi padre. Decía, no, este no es mi padre. Mi hermana, que ya tiene 4 años más que yo. Ayudar, siempre te ayudan, a ver. Yo prácticamente me crié con mis salchiches. Mi mamá, una santa. Tenía la bisabuela, aquella era más mala que el diablo, era aquello. Aquella, el póker el hierro de la cocina, aquella te lanzaba, ¿eh? Me escapaba de la escuela yo para ir a pescar. Le engañaba a la chicha. Como sabía que se iba a ir, a las 4 salía a pescar, ¿qué vienes? Y brecas, y iba a coger pescados. Y yo salía a las 4:30. Y yo que hacía entonces, le decía que ya había salido de la escuela. ¿Cuándo no he cantado? Dime eso. ¿Cuándo no he cantado el Cable al Sol? Y por Dios, por la patria del rey, y el Cable al Sol, eso era el pan de todos los días. Y dar vueltas a la escuela, bueno, ahí dar vueltas a cuenta de... Por Dios, por la patria del rey cuando cantabas, los chavales siempre revoltosos. Y por Dios, por la pata del buey, y ala, vuelta, vuelta. Y vuelta a las mesas otra vez, y vuelta. Hasta que cantéis bien, no salís. Y venga, hasta que ya cantabas bien y salías. Y teníamos un maestro muy bueno, ¿eh? Dando hostias era un fenómeno. Don Mariano. Y encima era juez de Mundaca. Por hijo de persona, pero por hijo de viuda sí, muchas. Siempre venían a buscar lo más débil. Y yo corriendo sí, muy bueno. Una vez estuvimos en una montañita, era de hierbas. Pero no hacíamos ningún mal, ¿eh?
solamente patinando allí, no tenías que ir para abajo. Pero vino el tío de la mano, un tío allí, tal gorringo. Aquel chavalito, ¿cuánto tendríamos allí? 9 años. 9 años. Vino allí, me quedaban todos corriendo, como vamos, corríamos todos. Pero yo era muy bueno, ya te he dicho. Iba por la parte delantera corriendo. Hasta cogerme ahí no paró el cabrón. No paró. Y me dio una sarta de hostias. Bueno, me dejó molado. A ver, mis tíos me fueron a buscar. Y estaba escondido y no salía. No salía. Y luego encima el juez, además, eso, mira, esto que está grabando está bien, esto van a oír. Y el juez encima, el maestro era, y aquel encima, mira, y encima pedía socorro, auxilio. Y yo decía por dentro de mí, hijo puta, si hubieses estado tú en mi lugar, ¿qué hubieses pedido? Pero a ese le cogí luego yo, al gorringo ese, al de años. Lo pillé, muy puerto. Y entonces tenía yo 24 años. Y le dije, has tenido valor para pegar a un crío, Pero a un hombre no le vas a pegar, ¿verdad? Ahora te acojonas. ¿Qué pasa si ahora se te rompo la cara yo a ti? Ahora quiero que me pegues a mí. Ahora, no antes, ahora. Sin ningún motivo, no tienes vergüenza en la cara tú de hacer lo que has hecho. Y tenía un amigo allí, un bolita, un amigo. Decía, esas cosas hay que olvidar. Olvidar, si te hubiesen pegado a ti, ya hubieses olvidado. ¿Tú ya sabes la sarta de golpes que me metió? Joder, si él se mató el carrito, Y no hice nada, es que no hice nada. ¿A qué le solteró? Estaría amargado. Era un amargado de esos. Nada. En una que había, daban un poco de arroz, alubia y esto. Me decían que era de un señor que había dejado su herencia al pueblo. Un señor Erezuma, que entonces tuvo mucho dinero que debía de tener y dejó al pueblo. Le dejó al cura para repartir. Bueno, el que reparte siempre lleva mayor parte y eso, según decían, era una fortuna buena. Y en verdad ya nunca hemos sido millares de tíos, así que podía haber llegado más. La señorita Angelita era directora de la Falange. A esa la tengo mucho que agradecer. Esa nos ayudó mucho. Esa me mandaba, había un comedor que daban de las comidas de la Falange y esa nos metió ahí. Y luego a mí me cogía ella y me llevaba a su casa. Me llevaba a su casa y me daba, hacía pastas, me daba un saco de pastas. A mí me quería un montón aquella mujer, Angelita. Una señora hablando también. En aquel entonces se la distinguía desde lejos. Muy buena persona. Está de la escuela, me vienen y me dicen que tengo que pasar por el cuartel. Así, tienes que pasar por el cuartel, ¿vale? Críos, 12 años, o 10 años, ahí. Voy al cuartel y el sargento Carro, no sé qué era, y me dice, arroba una porra, un martillo y un tintero. No tengo sin olvidar lo que me dijo. ¿Qué le voy a decir? Si no he sido yo. Pues no. No, yo no. Me llama una santa hostia, me reventó el oído, sangrando por el oído. A mí me salí fuera del cuartel y estaba mi madre. Y cuando me vio, vamos dentro, dentro, ni soñar dentro. Ni soñar dentro, le digo, ni soñar. Yo estaba sangrando. Bueno.
Había reventado el oído de la hostia que me había dado el carrón de él. Y ya le cogieron a esos, al hijo de Mantisidor y al del Castillo le cogieron, ya les dije quién era, ya fueron, ya. Hoy todavía le están para llamar al cuartel aquellos, porque eran hijos de papá y mamá. Y a mí, el más comentado era el que lleva las hostias. La culpa no era de nadie. Alguna mujer de allí, que no sé quién es, hoy día todavía no sé quién es, que le dijo que yo había estado allí. Pero sí, habíamos estado dando vueltas al circuito, con unos carritos con perdigones, con rodamientos, y dando vueltas al edificio, empujando uno y el otro, y nos decían que habíamos estado allí dentro. Dentro no, están fuera, dando vueltas al circuito. Mi madre a la fábrica y a la fábrica y a la fábrica. En Ormaza ya, sí, primero en Caravellas y luego en Ormaza. Y cuando estaba en Ormaza, mi hermana y yo, unos jovencitos, chavalitos, 9 años, 10 años, bueno, por ahí, 8 años, yo no sé, por ahí. Íbamos y le llevamos el bocadillo a la madre, a la fábrica y café. Le llevamos a la fábrica y ella se quedaba hasta las 12, las 2 y luego a las 8 de la mañana otra vez a trabajar. Se imagina cómo nos pasaba, mal. Bueno, pero hemos vivido. Mi hermano, tengo las otras 2 hermanas, una fue a Lequeitio con los tíos a vivir y la otra hermana, la primera es la que estuvo en Lequeitio, María Rita, y Amparo le llevaron a un colegio y estuvieron bastantes años hasta que vino y eso, y bueno, aquella vino además del colegio bastante tarde. A los 11 ya fui aquí a los barcos de aquí. Pero entonces no dejaban ir a la mar, ¿no? Porque era muy pequeñito, muy chaval, y te dejaban en una lonja que tenían a preparar aparejos, y cuando venía el barco de la mar a limpiar los cacharros y eso hacían. Y a los 14, bueno, ya a los 12 también ya se iba a la mar, se hacía trampa también. Siempre se ha hecho trampa. Y a los 14 ya fui en Luz Divina, luego vine de Luz Divina, de ese, era un barquito mediocre, pescable. Luego embarqué en uno nuevo que hicieron aquí y fui a África. Hice ahí 15 años, tenía. Fui a África, allí a Freto, Monrovia, Abidjan, todo eso allí. Hacíamos 6 meses de campaña. Atún y Alistán. Y bonito. Bueno, todos mis tíos me han querido mucho. ¿Por qué no haber sido malo? Si hubiese sido malo, no me hubiesen querido ninguno. De Ramiro. Era secretario del ayuntamiento. Con aquel sí tenía mucha amistad. Muchísima. Pero incluso es mi padrino. Bueno, con el Rubio menos. Con el Rubio, con el Beatino me conté con ese menos. Pero con Pastor sí. Era muy amigo de mi padre, de hecho, y ese más. No, yo no. Sí, con mi tía Amparo, que vino aquí una vez además, que era ciega. Una hermana de mi padre vino. Una bella mujer. Muy buena. Y el marido que tenía, un bendito. Mi padre tenía una novia allí y la dejó en estado, pero le dio los apellidos. Luego, como no le dejaban ir, pues se quedó aquí con mi madre. Pero a la de allí le dio los apellidos y todo. Mi padre le dio, y de aquel se iba aquí José Martos, ¿sí? Con el hermano. Y según decía, era músico de militares. Era músico, bueno.
Carmen Uriondo Uriarte karneteko, eneruen. Bostien, 34. Ni Bermion, etzien, kalletalako txea numero 8, piso 3, derechal. Mi ama izan da Mikaela Uriarte Bastarretxea, Aldini, San Miguel Barrioko, Vicente Uriondo Jauregizar. Exixena batxiller. Seguramente abueluen euraitzen aitxe, batxiller estudiz dira zikudo eta bider dizen lotu dirorik ez da. Ama etxeko handezan da, jostun esan da bai, etxeko zazpi mokin zuten nahi guztan lanin. Bueno, portume bai etxe esan da bihar, eskatile. Eskatile da gizonari lagunduten arrain eruten dekarten da horrek etxek. Eskolara bai, parburutara. Cara al sol con la camisa nueva, al paso alegre de la paz. Da gero besti, por Dios por la patria, da gukatzen, por Dios por la pata del buey. Txonalapan. Nestoteles ikaste zangizia, esan duten banune biharrera. Sari josten. 13 urte azazin etxe, 2 urtera arte horrek. Sari eta sari ginen konto guztitzek eruten. Han baporin jota bordu, nekare dara sume eta gero jauiri enterga kobrateko, 2 urtera arte. Osea, 5 grupo, bat agintuten dauna maestria, esaten da maestra redea, horrek barrakoiek edo horreko izan nintzela, bera punten edo. Bai horrek etorzin neuk uste dut 50 Pedralzeneko estazioa, ontxeta holeko non da beti, tunela etxen azizin. Antar da zain asko horretxino, mundekako gilo, kontato gilo. Da, gero, lamera punteko tunelan orduko da, beste tunel txiki bepe ezebez, kaminu pasaten. Herrimandatik kostara, zatliz. Da gero, alzaduneko txaletan azpizien dagoena, beste zubizetxin. Baina, ibiltziz neiku gizon, baina gaztipi bai. Inutzu gazte bat, eskondu zan, Bermiokun ibiltzan eskabategaz, ude baten da aizetu dut ondo, ezetu edo arpizde ondo. Da gero, eskondu zan, ondartzako neskabategaz. Egin zauen berue auri. Memoizendako gaur bere, zea zoretzen jantzitxe be. El año 55, engendun, begoi eguni celebra San Rokik. Horrek, tximinitxik iketza eta baloitxuarek eta izabletako ipesto, izen imintzi. Arraitza du, erropa berde bat, arraitzeko ondo kasa eta modeste politxok ere guzine bat eta da gero, beru osan behin euen eitxin ibiltzezan ondo nervizokaz da jerzelo ditxu bet. Mira, gura zinua, herri guztitzik eta franko ikuste, herri guztitzik eta txalu jo behar. Haizan zaren no mamaz, beru zeizan euretan egunetan berua, agostu bezan data. Franko, dotore ordu txikitzu zan dago, lela bat txinizatzen duguke. Antza etortu zan daleze, medio korpo retratu haulan. Zubizen gani, zubiaz bitzi junzani bikusten zu, kofraizen aurretik eta total jaian dizion zan. Jaie, handizi errezik. Da gru, anot zan dizen, portu meti hondiz irula portuko bihar ginek. Behi horreta eusenien, klaro, ordune, etxe zan daulez urek, errementa. Arek handauzen arti nego zauen presuek hori, presuek. Ondizenak, handiko aldarri ondizenak, bera ongoli, urtin hauste zan delako, generalmente, rompiolas. Morrozko forto bat, da Andriolako fin txue. Imetxu, irula umeaz, han bizi zan da. Nautiki atxine gure zazoi nautiki izan dan aurrien, etxe bakarron zanen esan zauien estafaren baten jagoela. Dirun estafiden jagoela. Ez dizizan presuek danak, hola nabatil jagoelako da, beste bat zuen ez da, presos komunez edo, ez da bizaten, haulako, ez dizan danak holako. Uriarte Bilbao, mundekaka izuta bai. Nire beratxilean da berrata sortzi. Lan etxe zauen psikiatriko, Bermeko psikiatrion etxe lan. Ama baserri zen jaizu zan mundekan, da karo denpora gogora izaten ziren, da etxeko lanak etxe zauen, bai etxeko lanak etxe gero hemen konserbeak emizabien ormasa, gure ametik, konbase emizan konserbera bat, bihar asko da psikiatriko nesueldo gehizikazak izaten ziren. Mundekako eskolan, publikoan. Lehenengo mojatan, gaztetan guetan hemen moja ez dagoen, agora zuten gehizan.
formatan behien, danok, soldaen modu etxezun, ondo alineatan, da ikurrile espainola bat ere beti bitzen zuen izeten, da karal son, eskola esatun baina hori hau, eguner. A los alumnos más aventajados, la consigna de la falange, da ane bai emitzen, etxean consigna, Primo de Rivera, la falange, eso también había que dibujar. Sí. Será institucional de Cancino, por Dios, por la Petra y el Rey. Y que algo que enchun barik denutzi barik. Algo que enchun barik, alsokuek. Enchun barik, euskaz, isi, baizu. Da, etxe masan patera besti alto, igual baizu, kartak, aputxo alto, berro etxe masan Jesus, hori bai, ata kontue. Kuartela bat esan ordu mundekan. Gero egunien batzok izeda, gero egunien batzok kuartela izan desan, guarda zigena. Da, akordaten az, andra bat, esaten zorin, la cubana, la delegada de la falange o de la política, a nivel mundekan, la cubana esaten zorin. Da, zuteke izan gene, eleixara, han arkupetan, han izan eskolatik kolazten, han kolazten paien arkupetan, otezan orma ez da imporratan moda, han orman, imtsaue, arriba España, arriba Franco, José Antonio, da, fletxak asane mundakako arkupetan lehizien. Da, ez da fletxak ziur, horrek delegadiek ikartzen koron handi, ez da izen, igual José Antonio primero erbera, izan osan koron emizan laurenen korona bat, txikitzu zuen da, dan, ostabe forma, da, kanta, da, aizetezan, horren falakin mundekako neotakitzena bat. Bai, bueno, argi, otezana. Dena historiko, dena historiko da, mundekako otezen, bueno, gerekitik Bermiona, bueno, Sukarretetik Bermiona. Izan, nire besti gauzan hartzen da. Atena, amene, umik izan gaizenien, etortezin horti persutatik, gaur egunien urunen fabriki da honekun barnan, handolten ziren, persuak. Da, han etortzien, kamioikaz, danak ezagitxe, da, are karabinen gure mosketoigaz, mausarregaz, egon trikorioza kapiaz, da, han etortzien, biharrin, esta señora, da, esta señora anoten ziro, biharrin danak bepio bete, oteziren, bizu hori etxeko apiko ipala, esan oten orduan kartokaz bedika señorik. Da, pesuek uniformie arrezik azez, judizmuz. Bai, ekutsi zamien, alako traje iune, ropa iune akordaz, iunero. Kondarie da prakak, alako, txamarriek ez. Kondara bat, lodize, pitzadez lodize. Da prakak, zabalak, dana zabalak. Da, alpargatak igual, soñien, alpargatak. Umik izekeran, jakingu ez da normaldiadi hori. Ez da normaldiak karabinerukaz, da umik izan bai, jakingu ez da adaretzila, gane bentsulizazun, presu edatoz da presos. Da, ordune, ez du nahitzen da, klar, harrinbez asko, ez ikusten guardia esan duten asmorik ze harrinbez da, ez da, asantik. Eitzen gaizen igual jolasten, dan harrinbetzen gaizen, harrinbe bai, eurek ikusi barik euri. Igual begitzu zen eskuin eure, jolasten begitzu, bai, pikuaz, biharren zen, lantzin baina, are bestik, karabineruk, hane oten ziren, izenak esaten zuen, ez da, izenak esaten zuen, izenak ez. Da, igual lana baizu hau, bakatu ero gehiago, arek, banuz famosuek, arek kamioa zurek, ezagunek bitzen loniarik igiritzen, are kamioetan ekartzen zamendak eruten zamen, da are kamioetan bebai etxe zamen materialak, aparte de pesuek, materialak, ez da, ze materialak, rizek, arek eta bestik, eta materialak ikustu zinelako. Franco datorrela, inaugurten, Sukarretetik, Bermiotetan, esta señora zeu gehizela, da Franco datorrela, inaugurten, da Franco datorrela. Bueno, inaugurten, esta señora, batzu bandera espainol txoraz da, bai, ez da ipa, danatzeko egun pasan, eros pasako bandera espainol, egun duzuen batzui. Da, zungo izena da, no gaizen ez da zikioen, ez da zinioa reluciente, trena, bai, trena men lokomotoria biltzen zan, Franco aiego baino hori habia, ibiltzen arantz, una lokomotoria, de vapor, carbon. Trena izelan diesela,
Kerik zela, pasazan, makine guztien esan, aminola bezagoen egin martxia. Tenis zela ikusten da moduan, pelotie, bermira dut, ikusi. Ikusi, ez da makiniztik bezin, jokaz. Pasazan. Sarraue bai, gaztia, nakone bai, gerbedeku da sarraue bai. Nire da eti golosku, bai, nugu esan, bai. Asun bai, no, paino gorrizegaz, lagun bete ekuitze esan duen, bitzu zan da mundua, gero denporiaz, urtikaz esan duen, lagun bete ekuitze duen, mundekan kaizota, ama mundekara, daren haitxe esan presuma. Una correa amarilla, así, igual. Y algunos no solo iban con el buce, sino también con la otra metralleta. Y aquel uniforme de gala, a los guardias civiles según les he visto ahí en la estación, y luego también, ¿sabes? No es hecho nada ni sé, hasta Santuen, en la procesión que iban, en la procesión iban con ese uniforme de gala. El tricornio llevan así quitado, también el dorado, la correa, y llevaban ese uniforme. Ahora con ellos en una vaguada, que hay ahí donde está la fábrica de Barna actualmente, era una vaguada, ahí también se está metido una vaguada también de la fábrica. Y hay en todo el fondo, toda la pared aquella, a un nivel de abajo, a una altura de una planta, vamos a decir, en toda la vuelta aquella estaban los barracones, de ladrillo, de piedra, y ahí estaban toda la vuelta aquella, los estos. Oma Echevarría, nací el 15 de agosto del 54. Soy miembro de una gran familia. Mi padre dio gracias Villasante, mi madre Josefina Oma Echevarría. Fue, pues eso, mi padre, la situación que le trajo aquí fue el estar preso. Siempre decía que había sido tremendo el hecho de haber estado en aquellos agujeros encerrados, que cómo tenían que hacer todas las necesidades también en situaciones límites, y él aprendió a escribir en la cárcel también, sí. Le condenaron a muerte, estuvo aquí en Cuenca, de Cuenca le pasaron a Burgos, y en Burgos es cuando parece que ahí estuvo unos años y vino a Guernica, junto con otros presos, pues a levantar el pueblo. Mi padre era casado con un hijo, pero la República, como no reconoció que era casado, pues nada, a la mujer le detuvieron, luego murió y tal. Entonces, era viudo o soltero con un hijo. Luego le conocí a mi madre y 13 hijos, ni más ni menos, que tuvo 13 hijos. Con Josefina le pillaron en el pueblo, que apareció alguien muerto. Sí, apareció alguien, bien muerto, y dijeron, los rojos, han sido los rojos, y cogieron a la familia Villasante. De Santa María del Campo, Rus, Cuenca. Aquel pueblo fue muy castigado por el franquismo. De hecho, mi abuela, que es la madre de mi padre, estuvo en Saturrarán presa. Claro, mi abuela estaba desesperada. ¿Qué hizo? No sé si debo decir, fue a la casa del cura y abrió la jaula del pájaro y dijo, los pájaros también quieren libertad. Tenía más de 60 años, una porrada de hijos, y le trajeron a Saturrarán. Tenemos una foto de ese día, no están las barrotes de mi abuela, pero sí la foto. Escolástica. Mi abuela tenía mucho coraje, bueno, de él le viene un poco, yo creo, la forma de ser de mi padre, porque mi abuela, la situación le había creado pues también problemas, o el marido mayor y eso, y tuvo unos cuantos hijos. Entonces, ¿qué pasó? Que ella tuvo que hacerse cargo, era la típica mujer que montaba a caballo, que iba a la era. Entonces él, cuando contaba algo, nos contaba así algunas anécdotas y cosas, pero sufría mucho y sudaba como si haría trabajos forzados. En Guernica, mi padre y mi madre se conocieron en Guernica, estando, pues un tío tenía una sastrería de Bareño que era muy conocido, entonces
y en la sastrería y conoció a mi madre. Y desde aquel momento dice que, bueno, se quedó prendado de ella. Y de ahí nació la historia de amor de mi padre y mi madre. Era muy silenciosa, pero muy carismática, muy cariñosa al mismo tiempo, y era una persona que se hacía querer. Mi padre sufrió un poco el hecho de que la abuela no le reconocía. Un maqueto preso. Tenían echado el ojo al yerno ideal con buenos medios económicos, pero se metió mi padre. Entonces mi madre no estuvo por la labor de dejarle, porque si algo han tenido los dos han sido unidos. Mira, yo recuerdo cuando mi padre nos decía adiós, mi madre tenía la cadera fija y tumbada en la cama, sí, mi amor, y te voy a dejar con buenos hijos, tal. Todo era una declaración tremenda de amor. Y bueno, y ahí también nos dio una lección mi padre fantástica. Siempre nos decía, cuando os llame la abuela, tenéis que ir y hacer un poco y decirle, no os preocupéis por mí, porque sí, es verdad que le hacía muchos vacíos y eso lo hemos vivido en propias carnes. Consecuencias que más sufriría ese desapego yerno y suegra sería mi madre, que era la única hija y ahí estaba en medio de todos. El pobre se tenía que presentar todos los meses donde la Guardia Civil, claro, porque y ahí tenían que dar el visto bueno, que seguirían para adelante, y eso lo llevaba con mucha tristeza a mi padre. Debió de haber algún capitán de la Guardia Civil que le liberó algún año de ir, bueno, te conocemos y eso, pero bueno, al cabo de tiempo. Yo que recuerdo, fíjate, recuerdo verle ya, pues igual yo de 14, 15 años, e incluso 16, y venir él del cuartel. Y eso le producía mucho dolor a él, mucho dolor. Y fíjate, cuando cayó, porque él terminó la condena 3 meses antes de morirse Franco. Le denunciaron por trabajar en domingos. Él es cuando exigió un poquito, un permiso, fue a la diócesis de Bilbao y exigió un poquito un papel para que él podría alimentar pues a tantos hijos. Y verdaderamente ni hemos pasado en ese sentido calamidades más que otras familias ni nada, porque él tenía mucho amor propio y mucho coraje. Cuando íbamos a Cuenca o a Valencia a ver a mi familia, y no podía estar más de 24 horas en su pueblo. Y él era muy familiar, siempre nos transmitía también, porque tenía las hermanas allí que también sufrieron mucho las consecuencias de la guerra civil, porque ya os he dicho, a uno a Francia, otro a Valencia, que fue súper duro, y siempre había en el pueblo alguien, un señor que le llamaban el Moro y tal, que siempre estábamos un poco pendientes de que no serían 26 horas. Pero en el 71 fue cuando nos dijeron que no tenía papeles y que pasaporte no le podían conceder porque estaba fusilado. Y es cuando no tenía pasaporte ni papeles, y trabajando en la FEBE sí que alucinamos. Pero bueno, José Antonio Arana, el abogado, que es primo por parte de mi madre, era abogado y tal, le dijo a mi padre, oye, que a Pedro le van a operar y tal, y yo necesito ir a ayudarle porque mi hermano estaba en Suiza solo. Y José Antonio Arana movió papeles y dijo, Deo, vive Franco, por favor, tú costas como a fusilado. Y entonces lloró aquella, pero José Antonio Arana nos aconsejó que no moveríamos nada. También era consciente que se había casado con una mujer que en Guernica, por ejemplo, era pues estaba bien vista. Entonces él mimaba mucho la relación con mi madre, le llevaba incluso en taxi cuando iba a algún lado, así, para que ella no llevara esa vida. Al tener tantos hijos, pues te puedes imaginar que llevaba una vida muy pésima. No, mi padre le liberaba. Yo, cuando dicen machistas, feministas, todo eso, yo en mi casa no lo he visto. Yo he visto en mi casa trabajar, guisar, ponerle. Yo he nacido un 15 de agosto, a primera hora, ¿no? Entonces mi padre siempre me decía que tuvo que ir a Cruces, estaba lloviendo, claro, y una tormenta de miedo. Y venía
a almidonar los vestidos de mis hermanas, para llevarles a las barracas. Y todo lo que nos ha transmitido era que éramos un equipo, que teníamos que trabajar todos y todos poníamos nuestra mejor parte y todos que tuvimos que empezar también, es verdad, muy temprano a trabajar, porque entonces pues eso era otra situación. Pero con él hemos vivido una naturalidad tremenda, tremenda. Yo creo que él era comunista un poquito, porque decía, él al decir verdad siempre decía, ser pobre no se puede ser de derechas. Una persona con muchos principios y muy generosa, porque ya no solo para nosotros, sino era muy considerado en el barrio. Bueno, en mi casa siempre estaba la puerta abierta, que de hecho venían los vecinos cuando años después cerramos y decía, pero no puede ser que la casa de Deogracias y Josefina esté cerrada la puerta. Él también era de las personas muy solidarias, que cuando venía alguien de fuera en situaciones pésimas o lo que sea, incluso éramos pocos y como dicen, parió la abuela, que venían a mi casa y se quedaban allí unos días hasta que se establecía una vida más normal para ellos también. Pues reconocimiento de estas personas que realmente han trabajado, han puesto el pueblo en pie, y resulta de que aquí nunca ha pasado nada. Parece que todo se ha olvidado. Y yo creo que eso sí que tendrían que tener en consideración, que si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias a ellos. Y han puesto mucho corazón y muchas manos, y yo creo que eso sí que falta, que mis padres tenían que estar orgullosos porque tienen una familia estupenda. En el 76, 2 de febrero del 76, pues mira, él le dio un infarto, parece, luego también tenía algo de arteriosclerosis, entonces le dio como un infarto y duró 4 días. Besó a todos los niños que tenía el nieto de 2 añitos, Carlos Villasante, y aquel también le besó con una tranquilidad. Murió con una tranquilidad, como había vivido, siendo una gran persona. Aquí en Guernica la han querido mucho. Es más, en el funeral de mi padre tenemos recogido tarjetas y firmas, pero de todo Guernica. Sí, era muy querido en el pueblo. Además, siempre he tenido esa cosita de que si he querido hacerle alguna pregunta, ahora soy consciente, tenía que haberle dicho, tenía que haber hecho, porque a veces con unas amigas suelo decir, hay hojas en blanco en mi vida, me abrigaba tanto él, que siempre veía las cosas positivas, era alegre, eso noto, y de hecho creo que no es idealizar, pero no he conocido una persona tan sincera, tan honrada y tan ni derechas ni izquierdas, me necesitas y ahí estoy, que creo que eso no he visto muchas veces y le admiro muchísimo. Mira, y no es el hecho de que ahora no estén, pero a mi padre yo creo que cuando vaya donde vaya, él me va a salir a la señora en Madrid de pensar se ha vuelto loca. Una señora en Madrid, porque Bermeo y Mundaca ya tienen ferrocarril, Vente niña Bermeo y escucha nuestras canciones que salen del fondo de nuestros barracones.